quiero cambiar el mundo y siempre he creído y sigo creyendo que cada uno puede ser agente de cambio. Dije, ¿qué carrera me hace sentido y puedo cambiar el Perú y el mundo? Dije, debo ser abogada, ¿no? Empecé estudiando 2 años y medio Derecho en la Universidad de Piura. En el camino me di cuenta que el Derecho no hacía tanto conmigo como perfil, a pesar de que practiqué, no jalé nada, pero me iba bien, pero no era la carrera con la que me sentía cómoda ni con la que me veía en un futuro, y me cambié a comunicación, así que soy comunicadora de profesión. Son todas las acciones y el plan como vista general global que necesitas para posicionar una marca. Por lo que yo voy a hacer es pensar qué es lo que yo necesito para que más personas me conozcan, ¿no? Comunicación siempre he dicho que es esta carrera que tiene el puente entre lo científico y lo artístico, ¿no? Había tachado desde el momento cero ser periodista, eh, y tenía claro, ¿no? Como, ok, comunicación va a ser, y siempre vi fácil, una visión muy particular mía, porque ya tenía más de 20 años, que la comunicación era un gran paraguas, ¿no? Que me permitía poder ponerme distintas capas y poder desempeñarme en distintos rubros, ¿no? Y dije que a los 15 años ya lo quería tener resuelto, ¿no? Y eso es con lo que sigo luchando ahora y tratando de llevar mi ser controlador, que el rompecabezas se va formando con el tiempo, ¿no? Y al final el miedo es humano. Solo es entrenar un poco para encontrar cuál es esa llave que te permite no frenarte, ¿no? Porque cuando el miedo te frena, ahí es lo complicado, ¿no? El secreto no es no tener miedo, ¿no? El secreto es hacer las cosas aún con miedo. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio más de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy nos acompaña Mariefa, es una estratega de marca, contenido y experiencia del cliente que entiende perfectamente el poder de conectar las personas con ideas. Para seguir construyendo este camino, precisamente está en España cursando un máster de Customer Experience and Innovation en Madrid. Y bueno, es precisamente acá donde la he conocido. Tiene también como experiencia laboral más de 8 años en marketing digital, en creatividad y, repito, en experiencia al cliente. Ha transformado datos en insights y creatividad en resultados reales. Lo que más le mueve es precisamente generar impacto auténtico en las marcas, en los equipos, en las personas. Bienvenida, Mariefa. Ay, gracias, Ana Paola. Me pongo nerviosa cuando leen así mi perfil. Me cuesta, es algo en lo que trabajo, ¿no? Sentirme Sí. como cómoda con todo lo que hago. Mariefa, lo que no he dicho es qué cosa estudiaste. Entonces me gustaría que te presentes y digas un poco más de lo que ya he dicho yo. Vale, pues, bueno, mi nombre real es María de Fátima, pero todos me conocen como María Fa. Empecé estudiando, y estos pocos saben, empecé estudiando 2 años y medio Derecho en la Universidad de Piura. En el camino me di cuenta que el Derecho no hacía tanto conmigo como perfil, a pesar de que practiqué, no jalé nada, pero me iba bien, pero no era la carrera con la que me sentía cómoda ni con la que me veía en un futuro, y me cambié a comunicación, así que soy comunicadora de profesión, especialidad en marketing y publicidad. Y no, o sea, soy muy curiosa, entonces he estudiado también Growth Marketing, AI, acabo de recibirme como Service Designer en una tercera especialización. Mi primera maestría también la hice en Marketing Digital y Customer Experience, y ahora ya voy 2 meses en este máster acá en Madrid, mi nueva casa. Genial, Mariefa. De hecho, tienes muy poquitos días en España y espero que te vaya súper bien. Pero mira, has mencionado algunas cosas que quizás muchos adolescentes no conozcan. Para empezar, ¿qué cosa es estrategia de marca? ¿Qué cosa es customer experience? No sé si puedes dar ahí en palabras sencillas qué cosa es eso. Sí, dentro del gran rubro o uno de los pilares de comunicación, que es marketing, marketing desde la visión comunicacional, porque también puede ser desde empresa y más administración, desde comunicación. Cuando hablo de estrategia de marca, digamos, son todas las acciones y el plan como vista general global
que necesitas para posicionar una marca. Por ejemplo, no sé, quiero crear mi propia empresa y tiene nombre Flores y Velas. Entonces, lo que yo voy a hacer es pensar qué es lo que yo necesito para que más personas me conozcan, ¿no? En sencillo, eso sería la estrategia de marca, ¿no? Incluye todo el ecosistema digital, ¿no? Físico, etc., ¿no? Pero como no es clase oficial de marketing, no voy a ahondar. Y experiencia al cliente digamos, es dentro de toda la experiencia que implica estar o trabajar de una marca, es la que está conectada con el usuario, ¿no? Con las personas, ¿no? Y en el camino me di cuenta que ese era lo mío porque tengo el don de la empatía y el espíritu de servicio por mi madre y mi familia, así que me hacía mucho sentido conectar el lado humano, ¿no? Que eso es la experiencia del cliente. ¿Cómo hago para que toda acción que una marca hace, una empresa hace, haga sentido con la persona que al final voy a atender, ¿no? Voy a entregarle un producto específico? Claro. Bueno, vamos a ahondar más en esos detalles como para conocer más sobre las oportunidades que da la carrera de comunicación. Pero nuevamente voy a retomar un punto que mencionaste hace un momento. Estudiaste Derecho un par de años. ¿Cómo decidiste estudiar Derecho y luego cómo decidiste que era comunicación y no tenías ese miedo de que puede ser que me la pase probando carreras o cómo fue? Eh, a mis papás no les va a gustar esto, pero claro, yo toda la vida, desde que estaba en el colegio, o sea, hasta cuarto, hasta tercero de secundaria, dije que quería ser arquitecta. Porque sí, me venían, me hacen, o sea, no sé, me es difícil los números. Mis profesoras pensaban que iba a ser ingeniera, yo quería arquitectura porque siempre tenía este don de las manualidades, ¿no? Como las maquetas me hacían sencillo. Pero luego comencé a preguntar a gente que ya estaba estudiando arquitectura, vi sus malas noches, muchas cosas que suceden en las facultades de arquitectura y dije, ok, esto no es lo mío. Y dije, quiero cambiar el mundo y siempre he creído y sigo creyendo que cada uno puede ser agente de cambio. Dije, ¿qué carrera me hace sentido y puedo cambiar el Perú y el mundo? Dije, debo ser abogada, ¿no? Mi abuelo es abogado, fue juez, y dije, bueno, seguir esa línea, ¿no? Me gusta leer, se me da bien la palabra, debo ser abogada. Me fue bien en la carrera, no tanto con derecho penal, mi profesor me debe tener especial cariño, pero cuando yo empecé a trabajar me di cuenta que no era exactamente el espacio donde yo podía hacer o podía realmente gestionar, porque yo muy idealista quería entrar al sector público y cambiar todo el Perú y todo el sistema. Ya. Eso cuando un profesor que ahora es muy amigo, Guillermo Chan, debes conocerlo, me dijo que era muy buena persona para ser abogada, que necesitaba un poco de picardía y soy muy buena, me dijo, ¿no? Y yo, ok, fácil. Si bien se me da la lectura, soy curiosa, puedo estructurar, ¿no? Diálogo, no es esta la carrera, ¿no? Aparte, en algún momento vi a algún jefe un poco infeliz, eh, pero con cierta estabilidad económica, y dije, está bueno, pero no es lo mío. Entonces me di una pausa mientras que trabajaba y hablaba con mis papás, que no lo entendieron al 100% creo en su momento, ahora sí. Eh, y comencé a averiguar, ¿no? Y dije, ¿qué cosa puede unir parte científica, teoría, ¿no? Porque me gusta aprender y qué puede unir la parte artística que siempre he tenido, ¿no? De lado mamá, ¿no? Y comunicación siempre he dicho que es esta carrera que tiene el puente entre lo científico y lo artístico, ¿no? Había tachado desde el momento cero ser periodista eh, y tenía claro, ¿no? Como, ok, comunicación va a ser, y siempre vi fácil, una visión muy particular mía, porque ya tenía más de 20 años, que la comunicación era un gran paraguas, ¿no? Que me permitía poder ponerme distintas capas y poder desempeñarme en distintos rubros, ¿no? Y dije, bueno, voy a estudiar comunicación y voy a ir probando los distintos aspectos, ¿no? Porque en publicidad puede ser muchas cosas, ¿no? Y he sido muchas cosas, ¿no? Si entro en una empresa, puedo estar en marketing, pero marketing tiene distintas aristas y distintos retos y cada uno tiene una particularidad, ¿no? Entonces me dio tantas oportunidades que dije, ok, acabes. Y así acabé como comunicadora. Oye, has mencionado cosas muy importantes. Uno, el preguntar, ¿no? Comenzaste a preguntar, a indagar. Eso es importante porque, eh, como hablábamos en el detrás de cámaras, a veces como que nos quedamos con poquitas cosas, poquitas referencias. Lo que me dijo mi profesor del colegio, por ejemplo, tú, ¿no? Que ibas a ser arquitecta porque eras buenísima en eso. O los papás
que te dicen, oye, esta carrera tiene futuro, te garantiza estabilidad, como a tu profe, que lo veías no muy feliz, pero bueno, tenía una estabilidad. Sí. Luego el hecho de experimentar la vida laboral también es supremamente importante porque te puede apasionar la carrera, los cursos, y otra cosa es ya ir a terreno, como se dice, y conocer la experiencia laboral. Sí, de la teoría a la práctica hay un mundo vasto, ancho y ajeno que te hace cable a tierra, ¿no? En mi caso, creo que han habido tres momentos, ¿no? Cuando estudié Derecho y practiqué en un banco, nunca llegué a practicar en el sector público, creo que por eso todavía tengo esperanzas en la humanidad. Eh, de ahí, claro, cuando dejé de estudiar y tomé la decisión de pensar bien qué quería hacer, trabajé como eso de que mi mamá me consiguió un cachuelo, era como responsable de un salón de belleza, entonces comencé a ver y conversar con otras personas, ¿no? Y ahí es que, como dices, conversando con otras personas y preguntando. Y aparte es algo muy mío que me gusta conversar y me gusta, soy muy curiosa. Entonces, sí tuve esta proactividad natural de, ok, esta universidad, porque no sabía si iba a terminar en la misma universidad o no. Entonces, tampoco como me cerré a una idea y he aprendido con el tiempo a ser un poco más flexible, como, ok, quiero estudiar una carrera así, no tengo claridad ahorita qué, pero voy a ver como el abanico de opciones, ¿no? Universidad ABC. Y ahí es que comencé a ver mallas curriculares, ¿no? Porque algo que me pasó en el colegio, y creo que ahí hay una oportunidad interesante para los que son, creo que es psicólogo clínico, no sé quién está en el cole, ¿no? Porque el test vocacional medio que debe ser una herramienta para encauzarte en algún pilar de formación, pero en mi caso me salió que podía ser bueno en números, letras y arte, entonces era, ya, no me está ayudando en nada, o sea, más me confundía que lo que me guiaba, ¿no? Y claro, creo que los conocimientos que uno aprende en el colegio son, no voy a decir básicos porque te ayudan, pero creo que no tienen todos los fundamentos como para poder decirte si tu vida está en este campo de educación o en este otro campo. Creo que y algo que siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con gente menor, ¿no? Y que está ahí empezando o terminando de estudiar, les digo, prueben cosas nuevas, ¿no? Busquen, averigüen. No les gusta el deporte, no importa, salgan a caminar y hagan esto, ¿no? No les gusta tanto inténtenlo porque al final te llena, o sea, como vas llenando siempre le digo, ¿no? Vas llenando un saquito de conocimiento, ¿no? Y a veces, a mí me pasó, o sea, trabajando me di cuenta que me hacía sentido trabajar en publicidad y me lo dijo una chica de la peluquería, ¿no? La estilista. Y nunca se me hubiera ocurrido mirar hacia comunicación. Yo estaba viendo como, uy, derecho no sé en otro lado, de repente administración, algo más genérico, y por una persona que ni siquiera estaba en mi círculo social ni cercano, es que dije, puedo investigar por este lado, ¿no? Y así es que comencé a indagar en el mundo de la comunicación. Claro, esas conversaciones que a veces fuera, o sea, visto desde fuera, como se dice, te ven todos los talentos, te van identificando con algo y tú, felizmente que tuviste la apertura de escucharlo, ¿no? Y otro punto que quería destacar es hacer el cambio a pesar de lo que digan los papás. Eso es súper, súper difícil, claro, sobre todo si es que no hay los medios, pero si los hay, a pesar de que sea solamente el comentario de que pierdes el tiempo, de que estás echando a la una carrera que te puede dar un buen futuro, ¿cierto? Como las expectativas. En mi caso, por ejemplo, algo que conversé con mis papás ya luego, ¿no? De terminar la carrera, y lo valoro muchísimo. En mi casa nunca hubo una conversación de, oye, tu abuelo fue abogado, tienes que hacer esto, ¿no? O mi papá es economista y tienes que seguir esa, o a esta universidad, ¿no? Creo que me dio mucha libertad, en casa me dieron mucha libertad para explorar. Lo que sí fue cuando les dije el cambio de carrera, hubo una conversación muy, ¿cómo se dice? Muy adulta, ¿no? Aparte porque no solo decidí cambiar de carrera, sino cambiar de ciudad, ¿no? Entonces yo soy de Lima y me fui a Piura a estudiar porque comunicación pregrado todavía, y creo que no va a haber acá en Lima, bueno, ahí en Lima. Y es que no me criticaron ni cuestionaron mis decisiones, solo me ayudaron a ver que esté bien fundamentada y la decisión tenga sentido. Me apoyaron el primer año y me dijeron, todo bien, pero claro, es una decisión adulta, ya no tengo, no estoy recién saliendo del cole, ya tenía 20, 21 y el trato con ellos fue, el primer año me apoyaban porque en un año podía ya estabilizarme, conseguir trabajo, y el resto de la carrera, y aparte un año te demoras en la Universidad de Piura en poder tener la antigüedad para poder solicitar beca.
Entonces, de ahí les dije a mis papás, está bien, acepto. Entonces pasó el año, postulé a la beca, me la dieron, el porcentaje que necesitaba. Y claro, de ahí mis papás siempre han estado cuando los he necesitado, pero el trato fue que hago cambio de carrera, pero con la responsabilidad de que yo costeo mis estudios, ¿no? Entonces, desde los 21 años estoy, como ahora, estudiando, trabajando, ¿no? Que creo que también me da una particularidad frente a cuando solo estudiabas, ¿no? Porque sí sentí la diferencia del ritmo cuando estudiaba Derecho y era 100% alumna, cuando ya era una chiquita adulta responsable estudiando y trabajando, ¿no? Claro. Bueno, de cierta forma, aunque uno lo vea así como muy abrumador quizás al inicio, igual es una experiencia que te va formando también y te va haciendo la persona que eres hoy, ¿no? Y bueno, para cerrar, el tema es ese foco que pusiste en explorar precisamente tus intereses, tus habilidades, antes de tomar la segunda decisión, ¿no? Porque, como te decía, la idea es precisamente ir descubriendo cómo utilizas todas esas habilidades en algo que tú quieres, ¿no? Como tú decías, yo quería como cambiar el Perú a través del derecho. Bueno, en realidad cada uno aporta desde un ángulo, desde su carrera y también lo puedes hacer desde las herramientas que te da la carrera de comunicación. Pero sí es un punto como difícil en la adolescencia, 15, 16, que te toca salir del colegio, descubrir todo ese como la intersección de todo, ¿no? Mis habilidades, lo que quiero cambiar en el mundo, lo que me da un confort de vida. Sí, 100%. Igual ese rompecabezas, que claro, cuando yo recuerdo que a los 15 años ya lo quería tener resuelto, ¿no? Y es algo con lo que sigo luchando ahora y tratando de llevar mi ser controlador, que el rompecabezas se va formando con el tiempo, ¿no? Y al final por eso, y me hace sentido ahora, viendo atrás, y por eso lo recomiendo ahora, cada vez que puedo le digo a la gente y a chicos, chicas, incluso a quienes he podido enseñar o ser tutora, métanse, inscríbanse en actividades, deporte, lo que quieran, culturales, sociales y todo, porque el rompecabezas lo vas armando con el tiempo, como te digo, ¿no? Yo a los 15 años tomé una decisión, no fue la que, luego con el tiempo me di cuenta que, ok, es un pedazo de un rompecabezas más grande, ¿no? Entonces, siguiente, buscando la siguiente pieza y así la va formando, ¿no? Y al final, creo que cuando estamos en el cole pensamos que es como blanco y negro, como decíamos al inicio, como, ok, voy a tomar esta decisión y esto es por el resto de mi vida. Y con el tiempo te das cuenta que no es tan así, ¿no? Es como decisión A te lleva a punto B y el punto B vas a ir al punto C y así vas como armando tu caminito, ¿no? Y con el tiempo le vas encontrando el sentido, ¿no? Quizá, creo que viendo atrás nunca hubiera imaginado llegar a donde estoy ahorita, pero miro con mucha empatía el pasado y digo, ok, no fueron de repente las mejores decisiones en su momento o me cuestioné mucho porque, claro, al final cuando cambias de carrera, el factor que juega en contra es el tiempo, ¿no? Me acuerdo muchísimo que decía, ok, tengo 20 años y si cambio de carrera, haciendo mis matemáticas, ¿no? Pensando en frío, voy a salir con tantos años, voy a ser vieja en el mercado, no me conviene, como sí me conviene, como pensando mucho en el futuro, ¿no? Hoy tengo como una visión a mis 33 años un poco más empática y flexible de, ok, esto es lo que ahorita estoy tomando como decisión y me sirve para lo que necesito ahorita y es transitorio, porque voy a seguir creciendo y yo estoy consciente de que lo que haga y decida hoy es como el step que se necesita ver siguiente, ¿no? Y así. ¿No? Y también viendo que el crecimiento no es lineal, ¿no? Creo que, no sé si nos los enseñan o lo vemos y lo asumimos, de que empiezas en cero, un, dos, tres, ¿no? Y llegas a 10 cuando en realidad es así como un laberinto, pero siempre hacia adelante, ¿no? Pero no es lineal, ¿no? El crecimiento se da. Creo que cada experiencia al final te suma, ¿no? Te suma skills, ¿no? Creo que siempre digo, mi factor diferenciador es creo mis 2 años y medio de derecho, porque me dio cierta estructura mental y narrativa que me hace distinto a alguien que empezó de cero derecho, ¿no? Y que tiene otras habilidades, ¿no? Y por eso siempre intento estar estudiando, ¿no? Para como ir descubriendo como siguientes caminos. Marifa, ¿y tú a los 2 años y medio de carrera ya hacías prácticas? ¿O sí? ¿Pero eso porque lo hacía todo el mundo o porque tú quisiste hacerlo? Porque yo quise, porque no estaba, sí, yo quise. Ahí apelé a papá, ayúdame a buscar prácticas. Entonces entré al área contencioso administrativo del banco del que trabajaba, porque como no tenía tan claro cómo iba yo a ser en el futuro, o sea, ya yo como abogada
¿dónde voy a estar? ¿No? Uno piensa abogado que está en el Poder Judicial o abogado está en un estudio, pero también hay abogados ahí en el sector privado, ¿no? Entonces, como explorando también ese rubro. Y así es como entré en las prácticas y es un caso muy particular porque entré a un área que todavía ni siquiera había estudiado. O sea, no había llevado el curso Ya. de Derecho Procesal y ya estaba viendo esos temas, ¿no? Entonces, sí, incluso ahí también, hablando con chicos que también estaban haciendo sus prácticas profesionales, yo estaba como pre, ¿no? Ellos eran pro, y hablando con ellos es como, también vas como dándote idea de cómo podría ser el perfil, ¿no? Ellos qué están aspirando, ellos qué están buscando, y ahí es que comencé a darme cuenta que no era tanto lo que yo quería para mi futuro, ¿no? Para la María para el futuro. Y eso es lo que me ayudó al final a tomar decisiones, ¿no? Creo que eso, como decías hace un ratito, son esas conversaciones como de fuera que te dan la perspectiva y te ayudan a ver, ¿no? Porque a veces estamos, y me recuerdo mucho esa época de tener que elegir una carrera, como estar tan ahí como en, ¿no? Como en el circulito, de, mirando las tres opciones, y a veces nos olvidamos de, ok, dar ese paso atrás y ver. Y creo que no nos olvidamos, sino que a los 15, 16 años no tenemos Súper esa complicado. percepción. Sí, es bien complicado. Yo siempre lo hablo con amigas que son psicólogas y trabajan en colegios y es, ¿cómo pretenden que con 15 años, tomando decisiones de si voy a la fiesta de fin de semana o no, tomemos decisiones tan importantes como lo que podría definir el resto de tu vida, ¿no? O hacia dónde quieres caminar. Sí. Sí, ahí. Y precisamente por eso es bueno eso que dijiste hace un momento, ¿no? Si no tengo claridad, porque está súper bien, es normal que no la tengas, pues Normal. conversar con la cantidad de personas que puedas, buscar ayuda. Ahora hay mucho contenido también al respecto, ¿no? Y precisamente también por eso creamos el podcast, para ir como normalizando que está bien sentir que no tienes nada seguro, está bien, ¿no? Está bien tener dudas, está bien eh, tener muchas curiosidades, muchos gustos, muchas pasiones y bueno, como tú dices, ir descubriendo cómo vas a armar el tuyo, tu camino, ¿no? Sí. Marifa, entonces entiendo que para ti la recomendación aquí clave es como buscar tener la experiencia en terreno, como se dice, las prácticas, ir conversando con la gente de la carrera, como los que estamos avanzados, O no ir a esperar los a los 5 años. Tal cual, o ir a los espacios, no sé, por ejemplo, ¿no? Quiero ser doctor, ¿no? Quiero ser médico y por ahí sabes que el tío, primo de alguien, trabaja en tal hospital, en tal clínica, decirle, oye, te quiero hacer unas preguntas, ¿no? O no sé, quieres trabajar en sector belleza y te vas a un sitio y como ir, ¿no? No necesariamente trabajar, sino también es muy importante, creo que conversar con la gente que ya tiene experiencia ahí, ¿no? A mí me pasó que claro, ahora me hace sentido hablando contigo porque estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora como customer experience. Es como no solo buscar trabajar, porque de repente con 17 años quizás no encuentres un trabajo en lo que quieres, pero sí es eso, ¿no? Conversar, ir a los espacios. Creo que, como dices, hay mucho contenido y creo que ahora hay mucha capacidad de conectar y hablar con gente que de repente no esté ahí mismo, ¿no? Hay mucho creador de contenido de específicos temas y que te puedan ayudar, ¿no? Quiero estudiar finanzas, ¿no? Y voy donde las chicas que son, ¿no? Que hablan de finanzas y le puedes hacer preguntas y muy buena onda te van a responder. Y si no, sigues buscando y sigues tratando, ¿no? Creo que hay espacios, incluso ir a la misma universidad. Creo que a mí no se me ocurrió eso, pero ahora sí lo hice para las maestrías y es buscar a los profesores y ver dónde han trabajado y hablar con ellos, ¿no? Y ver qué recomiendan. Claro, sí, y además ahora estábamos hablando de las plataformas, ¿no? Que también se recomendan en este podcast de que ya de una vez vayan metiéndose en LinkedIn porque ahí pueden ver también esas experiencias laborales sin siquiera preguntarlas. Ves y dices, ah, mira, qué interesante, por aquí puede ser la persona que me puede ayudar. Y cada vez hay más personas abiertas a contarte su experiencia, porque además se siente bien hablar sobre tu camino que quizás le puede ayudar en algo, ¿no? De repente no es para copiar, pegar, obviamente, pero sí es para como dar luces de algo que es absolutamente desconocido para un adolescente. Sí, 100%. Y siempre está el amigo, tío, hermanos, conocido de tus papás. A mí me ayudó mucho, creo que la red de contacto de mis papás como para poder también no te, perder un poco el miedo de yo siendo tan chiquilla, ¿qué voy a saber? ¿No? Y es como, al final son esas conversaciones con los mayores los que te dan un poco de luces, ¿no? Filtrando un poco también qué te aconsejan y qué no, porque son de otra generación,
Pero creo que ahí lo clave va a ser qué tipo de preguntas uno le hace, ¿no? O sea, qué estás buscando resolver y también entender cuál es tu motivación, porque tengo amigas que la carrera que decidieron estudiar fue porque querían y súper válido tener una estabilidad financiera y esa era la herramienta y eso, ¿no? Lo tienen súper claro y lo están logrando, ¿no? Hay otros que toman decisiones de carreras que son más de vocación, ¿no? No necesariamente el ingreso. Creo que conforme vayan conversando y hablando con otro tipo de personas, van a poder también definir qué es lo que las está motivando a estudiar, porque también es válido, y esta es una conversación que tuve con mi hermana, y le dije, quizá estudiar en la universidad de repente no es lo tuyo, y no tener un título universitario tampoco te hace menos profesional que otra persona, ¿no? Creo que hay muchas opciones de estudios después, ¿no? O formaciones después del colegio que te pueden hacer y te pueden ayudar y acercar a lograr tus metas y sueños, y no necesariamente es un cartón de la universidad, ¿no? Que es otro, que lo dejo acá en la mesa y la conversación porque creo que también hay una quizá presión social de cumplir con cierto rol y no necesariamente, lo digo así, ¿no? La universidad no necesariamente es para todos, ¿no? Y a Claro. veces nos chocamos ahí con la pared de quiero hacer esto y mira la diversidad de opciones profesionales que hay, ¿no? Sí. Bueno, ahí quizás es un poquito cultural porque en Perú las remuneraciones más altas son precisamente de gente que pasó por la universidad. Pero si uno abre los ojos al mundo, sobre todo, por ejemplo, acá en Europa, las carreras técnicas a veces son más demandadas incluso que las carreras universitarias. Entonces ahí uno tiene que también saber cuál podría ser el camino que uno elija, porque si quieres elegir una carrera técnica, súper bien. Ahora ve tú mismo descubriendo cómo haces para que también tengas la vida que quieres tener en lo financiero y cómo construírtela, porque, a Tal ver, cual. sí, hay cosas sociales que uno no cambia así tan rápido, pero que es validísimo. Además, ahora con la tecnología hay como habilidades que se toman más rápido, como las tecnológicas, ¿no? Que hay bootcamps y nuevas cosas que son cortas, te dan unas habilidades muy demandadas y que también las puedes vender a otros lados, no solamente en el mercado nacional. Entonces, Sí, sí, y ahí la palabra clave que creo que las dos coincidimos es como abrir, ¿no? Es como, quizá, y a mí me pasó que solo estaba pensando en su momento en Lima, ¿no? Y después, oye, no solo es Lima, puede ser Perú, ¿no? No es solo Perú, sino es Latinoamérica. Y ahora no solo es Latinoamérica, es el mundo entero, ¿no? Pero claro, eso lo vas construyendo con el tiempo, ¿no? Vas avanzando se van abriendo puertas y ventanas que te dicen, ah, ok, el tablero es más grande de lo que pensaba cuando recién empecé, ¿no? Y eso exacto. es lo hermoso del camino, sí. Sí, y para eso también tienes que tener claro precisamente que tú puedes construírtelo, porque si estás pensando solamente puedo Piura o Lima, te vas a cerrar tú mismo las puertas, ¿no? Y es algo que se llama mentalidad de crecimiento, creo. El hecho de que no te pongas tú mismo tus límites, sino que vayas diciendo, ok, ahora no puedo porque no tengo plata, ya, ahora no puedo, pero ¿qué debo hacer para poder más adelante, ¿no? Sí, es armar y ahí siempre creo que he tenido esta visión bien estratégica, aunque no sé jugar ajedrez, estoy muy pendiente de aprender. Es como tú has dicho, ¿no? Son pasos y son piezas, ¿no? Entonces, ya has sacado un tema importante que es el tema de presupuesto y dinero. En mi caso, por ejemplo, que yo sé que es un gran impedimento para muchos, ¿no? Porque nos hacemos un mundo, ¿no? De los números. Entonces, a mí me ayudó, por ejemplo, para hacer el cambio de carrera, una institución que me dio un incentivo, o sea, me ayudó a pagar lo que tenía pendiente y poder irme a Piura a estudiar, ¿no? Porque yo estaba, o sea, y eso ya es fácil un poco en esa edad. Yo sí o sí quería estudiar la carrera y sí o sí sabía que podía porque académicamente me gusta y tengo buen rendimiento, ¿no? Entonces dije, yo no quiero que el factor financiero me sea una barrera. Y así la misma universidad me contactó con esta organización, ha tenido un cambio de nombre, ¿no? Pero hay, a lo que voy es como, hay muchas herramientas, quizá poco promocionadas, ¿no? De incentivos económicos, ¿no? Beca de estudios, préstamos educativos, instituciones privadas o público-privadas que te dan incentivos. Requisitos siempre tienes que cumplir, ¿no? Pero es buscándolos, ¿no? Por eso siempre me quedo con esa frase de mi abuela, que es, quien quiere, busca la forma y si no, buscas excusas, ¿no? Sé que puede ser a veces muy sencillo, por eso es tan importante conversar con las personas, porque cuando nos quedamos así mirando nuestra nariz es como no vemos más allá, ¿no? Teniendo esta apertura, conversas con alguien y te dice algo que te ayuda a ver la luz en el camino, ¿no? A mí me pasó eso, ¿no? Porque yo sí tuve miedo de, quizá yo no pueda terminar la carrera, ¿no? Pero por conversaciones llegué, me dieron el incentivo económico,
pagué mi carrera y ahorita yo me estoy pagando la maestría, ¿no? Para todos aquellos que en verdad piensan que el factor económico realmente es una barrera, siempre encuentras, ¿no? Mientras que tengas, como tú dices, la mentalidad de crecimiento, yo digo, la mentalidad, le sumaría mentalidad de resolver, vas, ¿no? Porque al final nos determinamos, ponemos nuestras metas y de hecho cuando hace poco estaba viendo mis publicaciones de la graduación de mi primera maestría, yo siempre he creído esto, ¿no? De soñar en grande y siempre tengo esta frase, ¿no? Es como quien sueña en grande, ¿no? Consigue grandes cosas y que los sueños se cumplen porque trabajamos en ellos, ¿no? No porque me tocan la puerta y me dan ahí, ¿no? Todo lo que necesito, ¿no? Sino porque estoy ahí, ¿no? Hay bastante chamba ahí, pero se logra, ¿no? Sí, yo también le agregaría un poco bueno, a la mentalidad de crecimiento, o a eso de construir y todo, que también sepamos que no lo vamos a lograr solos y que necesitamos una red y que quizás no todos nacemos con una red, con papás que te favorezcan, con el amigo, el vecino, de repente hemos crecido sin esa red, pero que como lo mencionamos hace 5 minutos, ya puedes crearte tu red Sí, preguntando por redes, consultando, es que siempre yo creo que te pueden salir un montón de nos y no te desanimes por los nos, pero no sé, después de 10 nos o 20, alguien te va a decir, oye, por aquí puedes optar por esta beca, este crédito, no sé. igual. Eh, sí, porque eso es algo que yo antes como que no lo entendía tanto, pero es cierto que nadie se hace solo. O sea, al final sí, tú pones el esfuerzo, pones todo, pero necesitas contactar con gente, necesitas esa humildad de ir a preguntar, ir a contar tu vida un poco, pero ir a decir qué cosa como que todavía no lo logro resolver y para ver cómo resolverlo, ¿no? Sí, y es humildad de saber pedir ayuda, ¿no? A veces, y creo que a mí me costó y lo entreno siempre, y lo hablo con mis papás, ¿no? Porque es como, ay, no, ¿cómo vas a pedir un crédito? Papá, digo que no tengo para pagar y veo las soluciones, no significa, no hay como ese no sé qué, ¿no? De pedir ayuda a veces, de que todo lo puedes resolver solo, ¿no? Y como dices, la red se construye, ¿no? La misma universidad te da redes. Yo insisto, meterse a jugar al equipo del voluntariado, meterse a un voluntariado, al equipo de fútbol del voluntariado, me inscribo en la caminata de la municipalidad el domingo, uno nunca sabe dónde te cruzas a tu próximo colega, jefe, reclutador, el que te avisó y te dio el link de no sé qué, y las oportunidades están ahí, ¿no? Solo hay que como tener esta conciencia de que qué estás buscando, para qué, y ahí van apareciéndose. Sí, alguna vez me dijo un entrevistado que si te quedas con solo lo que te da el colegio o lo que está cerca, Uf, estás limitándote a muchísimas oportunidades. Tienes que salir ahí. Es súper difícil cuando tienes 15, ¿ah? Porque te mueres de miedo, te da vergüenza, te da roche, todo te da roche. Pero realmente si necesitas escuchar un consejo, este puede ser uno súper bueno. romper los círculos, ¿no? Si estás en un club ahí, meterte a la clase de natación, ir al parque y a meterte a la clase de CrossFit que nunca te hubieras imaginado, ¿no? Y así vas conociendo, ¿no? Y creo que también, y entiendo, ¿no? En mi caso soy extrovertida, entonces como que se me da más fácil, pero para quienes no son tan extrovertidos y son un poco más intro, buscar otros amigos, ¿no? Y de amigos ir juntos, ¿no? Como ir, ¿no? Ir gestionando, como tú dices, creando tu círculo, ¿no? Y tu red. Sí. María Falla, hablando de la vida como ya profesional, de lo que has visto en tu experiencia, ¿qué crees que hace que destaque un profesional? Independiente de la carrera, creo yo. Sí, independientemente de la carrera, lo que siempre va a destacar y he destacado cuando he tenido que armar equipos es la actitud, ¿no? Eh, la actitud frente a que no somos expertos, y odio la palabra experto, creo que todos aprendemos siempre algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué destacaba en mi equipo, por ejemplo? Es este mindset de querer hacer las cosas distintas, ¿no? Buscar algo nuevo, algo si estábamos haciendo, si nos funcionaba lo que estábamos haciendo es bien, pero ¿de qué manera puedo hacerlo mejor, no? Creo que ese es un diferenciador importante, ¿no? Como este hambre de querer ser mejor siempre, ¿no? Diferenciándolo de perfeccionismo, que es el extremo negativo, ¿no? Sino es siempre buscando hacerlo mejor, ¿no? Y cómo seguir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es
aprender, ¿no? Por eso estoy, segundo maestría, 3 especializaciones y siempre con algún cursillo que hay muchas ofertas online, ¿no? Y gratuitas, siempre digo eso, en internet. Y ahora con ChatGPT, Gemini, buscar, ¿no? ¿Qué te puedes sumar? ¿No? Creo que es algo diferenciador ese, ¿no? La aptitud y la actitud frente a la vida profesional. Sí, precisamente porque ahora en esta época de tantos cambios, o sea, difícil que te declares y te creas un experto en algo, porque cada vez van saliendo nuevas cosas. O sea, ya Sí. ahora todas las carreras, o sea, yo creo que todas, por ejemplo, ahora está de moda inteligencia artificial que lo acabas de mencionar, y yo creo que no hay ninguna carrera que no se vaya a ver impactada de alguna forma con la inteligencia artificial, ¿no? Y quien no sepa utilizarla en este momento, que ya esté en la vida laboral, está en un grave riesgo, ¿no? Entonces tú tienes que tener esa mentalidad y esa actitud de decir, ok, tengo que estar capacitándome y eso también, alguna vez lo mencionaba acá, malas noticias, ¿no? Con la universidad no se acaba todo, o sea, con la universidad Sí. empezó, empezó todo esto. Sí, tal cual. De hecho, uno de los trabajos que tengo, porque tengo como 4, es en una startup de inteligencia artificial, ¿no? Y hay este driver muy importante de, claro, el miedo que hay versus lo nuevo, ¿no? Como uno versus, ¿no? El miedo que hay frente a las nuevas, ¿no? En este caso, nuevas tecnologías específicas. Creo que el que diferencia a un profesional a otro en un equipo es quien, a pesar de la incertidumbre, igual tiene la apertura para probar cosas, ¿no? Es ok, ha llegado Gemini no sé cuántos, ¿no? Y hay esta nueva herramienta, ¿de qué manera lo puedo usar, ¿no? Para hacer el caso específico de inteligencia artificial, ¿no? Es como, hay un nuevo proyecto y claro, todos con miedo de que va a haber rotación del equipo y es, ok, es una oportunidad, ¿no? Creo que es este mindset de ver los obstáculos como oportunidades, lo que te puede ayudar a diferenciarte del equipo, ¿no? Sin caer en el extremo positivismo tóxico, ¿no? Pero sí, poder eso, ¿no? Donde hay un obstáculo, verlo como oportunidad. Claro, de repente de los jóvenes que son nativos digitales, como se dice, deben escuchar así como que, ay, tengo que obviamente saber de tecnología, pero hay más cosas que en las que tienes que moverte y ir capacitándote, ¿no? Y en este punto, Mariefa, te quería preguntar sobre el upskilling y el reskilling. No sé si quieres ampliar un poco, dar un doble clic sobre esos dos conceptos que también están un poco de moda precisamente por los cambios que están habiendo en el mundo laboral y en las empresas. Sí, al final son como dos estrategias, y siempre voy a revisar lo estratégico yo. Son dos caminos que uno puede tomar, ¿no? Porque, como tú decías, no se acaba todo en la universidad, ¿no? Aunque nos duela escucharlo, 5 o 6 años no son suficientes. Creo que uno nunca deja de aprender y nunca deja de buscar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reskilling, como reskilling, ¿no? Volver a la herramienta o al skill en sí, es la capacitación por adquirir como habilidades que están referidas, ¿no? Al mismo, o bueno, completamente nuevas, mejor dicho, ¿no? Es como, yo soy en este caso, para ponerme de ejemplo, soy comunicadora y he estudiado estrategia, todo lo que tenga que ver con publicidad, ¿no? Para mí un reskilling es, ok, ahora también estudio AI, ¿no? Inteligencia artificial. Y también voy a estudiar más de data, porque si números no se mueven las empresas. Y también voy a estudiar de business design y design thinking, innovación. Y es como, me armo de un así superpoderes, además de mi core profesional, que es la comunicación, ¿no? Entonces eso vendría a ser como un reskilling, ¿no? Y el upskilling, ¿no? Subir, ¿no? Es como darle más nivel a las habilidades que aprendí core, ¿no? En este caso soy comunicadora, estudio estrategia publicitaria y tomo cursos de planeamiento estratégico y de creatividad, y es como en mi pilar de comunicación, publicidad y marketing, voy como sumándole más niveles y más estrellitas a mi core profesional, ¿no? Entonces, en mi caso, porque soy así y no puedo estar tranquila, hice ambos caminos, ¿no? Tanto me he especializado como comunicadora desde mi perfil, como también he abierto el abanico a explorar otros campos de estudio, ¿no? Creo que son un poco también de buscando de qué manera yo puedo ser diferente a la a la gran comunidad de comunicadores y marqueteros que hay, ¿no? Porque eso sí, y creo que no hay que negarlo, la competencia es mucha, ¿no? O sea, somos muchos humanos, hay muchas personas, muchos limeños, muchos peruanos queriendo entrar en las mismas empresas. Ahora hay como creo una fiebre un poco más grande de emprendimiento y cada quien armando sus propios equipos.
pero igual hay mucha competencia, ¿no? Entonces, creo que ahí toca hacer, ¿no? Cuando vas creciendo te das cuenta que nadie es imprescindible. Entonces, ¿de qué manera te diferencias, no? Que era un poco tu pregunta, ¿no? Y creo que esa actitud frente a los cambios también te llevan a seguir siendo curioso, no perder la curiosidad y, ok, ¿qué necesito, no? Para lograr lo que quiero, ¿no? Y si quiero tener mi propia empresa, ¿no? Necesito saber más de finanzas. Entonces ahí vas, ¿no? Y LinkedIn te lo demuestra, ¿no? Hay gente con 85 especializaciones en su Sí. carrera, te lo comparte. Pero creo que es este llamado muy humano de querer seguir destacando y hay dos drivers en este planeta, ¿no? Creo que es el miedo y como la emoción de cosas nuevas, ¿no? Entonces, igual mixeado, sea cual sea tu driver, al final sigue siendo como elección, ¿no? Es, quiero trabajar en un banco toda mi vida, ¿no? Y el banco te da muchas oportunidades y esa es línea de carrera y conozco gente que está hace 35 años trabajando en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque hace como el upskilling o el reskilling, ¿no? Es, me muevo de área de departamento, subo en gerencia, me muevo otra vez de departamento y así vas haciendo tu camino, ¿no? Como en mi caso que he cambiado de un rubro a otro, ¿no? Empecé en publicidad, de ahí me fui a retail, a moda, de ahí me fui a retail consumo masivo, de consumo masivo también vi belleza, de belleza también vi, eh, ¿qué más vi? Alimentos, he visto de todo y ahí terminé en educación, ¿no? Y de educación, ya bueno, estoy aquí viendo también temas de educación, pero más hacia empresas. Entonces, cual sea al final, creo que la idea o el mensaje final es la decisión que uno tome, al final es para construir su propio camino. Y no hay decisión incorrecta o incorrecta, creo que es la decisión que uno toma porque está creando su perfil, ¿no? Y su camino. Sí, yo solamente agregaría ahí una cosita que cuando mencionaste también lo del banco, de que tú puedes ir para arriba, para el costado, etcétera. También que escuches precisamente esas señales, ¿no? Porque puede ser que alguien escuche y diga, pero ¿cómo sé si me voy para estudiar IA, si me voy a estudiar datos, si me voy a estudiar diseño, si me voy... ¿Qué cosa estudio? O sea, hay muchas posibilidades. Y ahí está también el tema de que estés atento a la vida laboral, ¿no? Estés atento a las necesidades que están surgiendo, ¿no? ¿Qué cosas me falta y creo que es necesario? Y además me atrae también un poco, porque tampoco se trata de hacerlo solamente porque, pucha, todo el mundo lo está estudiando, ya, pues yo también. No, ve escuchando, porque en realidad hay muchísimas oportunidades y también hay que saberla vender, ¿no? O sea, oye, acá nos hace falta esta parte. Entonces, yo también estoy ahí puliendo mi perfil por ese lado, ¿no? Sí, Em, atento. Y algo que me has hecho acordar es que claro, en mi caso, mi progreso, o sea, como mi camino ha sido, me ha acompañado el tiempo, ¿no? O sea, yo 17 años empecé a estudiar, a los 20 me cambio, ¿no? Pero también conozco historias de que quienes han estudiado una carrera, una especialidad y trabajando se dieron cuenta que ese no era el camino y decidieron a la par estudiar y de pronto cambian de carrera. Y a los 33 años, no sé, tuvieron 10 años de experiencia en automotriz, en finanzas y de pronto estaban en el área en el área de marketing digital viendo campañas y analítica y es como, ¿qué pasó? ¿No? O conozco a alguien que es periodista de carrera y de pronto está trabajando en Amazon y es como, ¿qué pasó en el camino? ¿No? Al final, creo que no es un tema de edades, sino como tú dices, ¿no? Como decisiones y viendo mercado laboral, ¿no? ¿Qué oportunidades y tener esa apertura, ¿no? Como, ok, y me pasa un poco a mí, por eso también estoy acá, ¿no? O sea, siempre he querido temas de experiencia de cliente, customer experience, customer success. En Latinoamérica todavía recién está empezando, acá ya tiene más tiempo, ¿no? Innovación y sostenibilidad también. mm, Entonces, acá estoy haciendo eso, ¿no? Espero que en su momento el tiempo avance por el otro lado del continente, del planeta, y pueda de repente aportar lo que aquí he aprendido, ¿no? Y así constantemente, ¿no? Al final es full movimiento. Creo que es dinamismo puro y duro, ¿no? Sí, y no es una carrera, no es un sprint, no son 100 metros planos, es una maratón. Entonces hay que cuidar un poco, hay que tener estrategia y es empezar corriendo lento, vas explorando, vas conociendo, ¿no? Y así vas guardando un poco de aliento para cuando estés así a la mitad de carrera o camino, todavía tener aliento y no sentirte cansado, ¿no? Porque sí sé que te puede agobiar, ¿no? Le ha pasado, o me ha pasado también, decir, quizá no es una buena idea. Pero también, como tú decías, es escucharte, ¿no? No solo escuchar el mercado, sino escucharte, ¿no? Y qué es lo que te motiva y qué quieres. sí. Y hablando de ese miedo y esa incertidumbre, no sé si quieres agregar algo al set de consejos que has dado antes para precisamente ese momento de todo el miedo, la incertidumbre, estás
a punto de dar el examen de admisión en cualquier lado y dices, pucha, ¿ya qué carrera me inscribo? No sé si quieres agregar algo a esa parte. Sí, es muy fácil decir no tengas miedo. Al contrario, creo que tener miedo es muy humano. Solo lo que sé, lo que yo puedo recomendar de lo que yo aprendí es entrenarte un poco para que el miedo no te frene, ¿no? Si todavía, no sé, si mañana es tu examen de admisión y te agarró una crisis existencial, a mí me ayuda mucho a escribir todo, ¿no? Como saco, me gustaría tener ¿no? ¿Cómo se llama? El pozo de de los pensamientos de Dumbledore para sacarme las ideas intrusivas y descargarlas, pero por ahora las escribo, ¿no? Otro consejo es conversa, ¿no? No porque yo sea conversadora, sino porque hablando con otra persona de tu edad o alguien mayor, te ayuda un poco a desenredar la cabeza, ¿no? Como digo, el miedo es humano, solo es entrenar un poco para encontrar cuál es esa llave que te permite no frenarte, ¿no? Porque cuando el miedo te frena, ahí es lo complicado, ¿no? El secreto no es no tener miedo, ¿no? El secreto es hacer las cosas aún con miedo. Sí, de hecho yo creo que te vas acostumbrando. Cuando ya uno comienza a hacer una cosa con miedo, sí, Sí, después dices, oh, no pasó nada tan terrible, no, no pasó nada tan malo como yo me lo imaginaba. Y luego dices, bueno, vamos a hacerlo otra vez, nuevamente con miedo, porque, bueno, no, a ver, sí. ¿qué es lo peor que puede pasar? Quedarme donde estoy, que alguien me diga que no, no sé, ¿qué más te puede pasar, no? Ojalá que también midas el riesgo, pero que vayas viendo los escenarios y que la mayoría de cosas va a ser que no pasa nada, o sea, que te quedas tal y cual estabas antes y en ese Sí, no caso es el vale fin la del pena mundo. arriesgarse. ¿Cómo? Sí, no es el fin del mundo. Me acuerdo, algún amigo me dijo, no me acuerdo específicamente la escena o cuál era la situación, pero claro, yo estaba así como no sé qué hacer. Y al final hice lo que tenía que hacer. Un amigo me volvió a escribir y me dijo, ¿ya viste? O sea, el mundo siguió avanzando. O sea, no se paró, no explotó la tierra, ¿no? Es como, al final, lo peor que puede pasar, como dices, es te dicen no te dan el trabajo, o incluso el que no ingresaste, ¿no? Yo tengo una frase hace un par de años ya, que está en inglés, pero voy a intentar traducirla, es que un no necesariamente es como que te rechacen, sino es como redireccionar, ¿no? Que en inglés es rejection, it's not como rejection, it's readaption, ¿no? Redirection. Entonces, va por ahí, ¿no? Pero también el tiempo te lo enseña, ¿no? No te cierran necesariamente puertas, porque hay esta frase, ¿no? Una puerta se cierra y se abren dos más. ¿No? Es perder Con el tiempo pierdes el miedo, como tú dices. Yo he trabajado en startups y un poco he aprendido a trabajar en incertidumbre, así que estoy bien entrenada en eso, pero es bien particular, pero es eso. Uno, es como cuando te caes la bicicleta, ¿no? Al final te levantas, te sientas otra vez y sigues pedaleando, ¿no? Claro. También te vas acostumbrando a los nodos porque también te enseñan resiliencia, humildad, ¿no? Que ha pasado, alguien por aquí pasó y dijo, yo era la mejor del colegio, no entiendo cuando no ingresé a la universidad o cuando me saqué cero en la universidad o cuando no me aceptaron en la beca o los primeros trabajos que me rechazaron. Era la top y bueno, a todos nos pasa que en algún momento nos van a decir que no o en algún momento no van a salir las cosas como uno se lo imagina. 100%. A mí me dijeron, oye, no pasaste el periodo de prueba. Y yo como, yo no pasé el periodo ¿están seguros? ¿Pueden volver a evaluarlo? Y es como, al final no sale como uno quiere, pero sale como va a funcionar, ¿no? Ujú, Y después miras atrás y dices, ahora entiendo por qué no me quedé ahí. Ahora claro. entiendo por qué no fue ahí, ¿no? O sea, a mí me rechazaron de un montón de puestos. Yo quería irme a Colombia, México. Y estaba muy frustrada porque no me salía ninguna de las plazas. Y cuando estuve aquí dije, todo tiene sentido. No sé, me faltaba esa experiencia, ¿no? Claro. Ya iría en su momento a Colombia y a México. María, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente para elegir la carrera? ¿Qué le daría a mi yo adolescente de consejo? Em, Le diría, uy, me escucharía, no tengas miedo a escucharte. Sí. Creo que con el tiempo he aprendido a tener más valentía de escuchar mi propia voz, porque es bien fácil, como decíamos hace unos minutos, escuchar a los papás, escuchar a los tutores, escuchar a los abuelos, a los amigos, ¿no? Hermanos. Ese consejo le daría a mi Mariefa de 15 16 años, es escúchate, escúchate y
No tengas miedo de arriesgarte. Muy bien. Mariafa, estamos llegando casi al final de la entrevista, pero quería saber si te faltó algo por decir que yo no haya consultado y que creas que es importante para los jóvenes escuchar. Em, Creo yo que más, además del consejo, alguien que esté así saliendo del cole, buscando qué universidad, es lo que dije hace un ratón, ¿no? Es como no tengas miedo al no, ¿no? Postula a todas las universidades que quieras. El cielo es el límite, es bien trillada la frase ya, pero al final postula la beca, postula a la universidad de tus sueños, postula al extranjero incluso, ¿no? Las oportunidades están ahí cuando menos lo esperamos. Entonces, mientras más hagas, más estás movilizando y más oportunidades estás tocándole la puerta. Quizás no directamente, ¿no? Pero esa postulación, deja tu CV y tu perfil en no sé dónde y así haces tu cadena. Entonces va por ahí. Sí, de hecho, ahora que dijiste postula a otras universidades del mundo, hay un episodio sobre precisamente eso de que incluso si vas a estudiar en una universidad privada, por ejemplo en Lima, eh, en Europa de repente te sale más barato, porque la universidad pública gratuita, tendrás que pagar tu alojamiento, esas cosas, ¿no? Pero si tienes considerada la opción de estudiar en una privada, también puedes ir investigando qué posibilidades hay de estudiar fuera, porque evidente que hay más carreras, es Sí, otra experiencia que no desmerece nada al estudiar en Perú, porque puedes después hacer otras cosas, pero ahora mismo el mundo globalizado te permite hacer estas cosas, ¿no? Estudiar o hacer sí. intercambios también. 100%. Y le sumaría es, utilicen las herramientas digitales, específicamente TikTok, a su favor. Entonces, hay mucho contenido muy disperso. En algún momento se centralizará la información, pero por ahora es busquen TikTok, busquen becas, busquen programas, investiguen, ChatGPT, Gemini, tenemos muchas herramientas a disposición para que esta aventura de iniciar tu vida profesional sea un poco más llevadera, ¿no? En nuestras épocas era un poco más analógico. Ibas Folleto, a en el folleto, ¿no? Sí, claro, el folleto, obvio, tenía ahí mi malla curricular. O conversando un helado con la tía, no sé cuántos, ¿no? Pero utilicen las herramientas, o sea, hay oportunidades, hay un mar, ¿no? Elige el bote que quieras utilizar para navegar por ese mar. Claro, sí, y no cerrarse y no creerse que uno no puede, porque en realidad a veces tenemos el paradigma de que las becas son para un selecto grupo de gente hiper inteligente y en realidad hay becas para todo, ¿no? Hay becas incluso que dan otros países, que dan otras universidades, etc. 100%. Y poca información sobre las becas y se pierden año a año. Hay beca para mujeres, beca para emprendimiento, beca para quienes tienen límites financieros, beca para quienes tienen alto rendimiento académico, beca X. Sí, Olvídate. exacto. No todo es también el hecho de tener bajo recursos económicos. No todo es eso. Claro que Sí, también es, y es muy importante, pero no todo es eso. O sea, tampoco te limites porque, oye, yo no soy tan pobre, por decirlo así. También hay otras oportunidades. María Fa, ¿qué pasa si alguien dice, oye, esta chica me cayó bien? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo hablan contigo? ¿Te siguen? no pueden hablar conmigo, no mentira. Me pueden encontrar como María Famendívil en LinkedIn, en Instagram. Tengo TikTok, pero no me busquen por ahí. Así que igual, ¿no? LinkedIn lo tengo ahí en el celular. Cualquier cosa, cualquier duda, consulta de comunicación, de carreras, de incluso marca personal. Yo feliz de conversar. Así que De ahí vivir en estamos. Madrid. Desde Madrid. Estoy ahí a un chat de distancia. Pero eso, María Famendívil en LinkedIn y en Instagram. Vale, muchas gracias. A María, ti, la verdad es que han sido muchos paradigmas rotos, creo que los hemos mencionado varios, y de eso se trata, de conversar sobre eso y hablar sobre los miedos, los no, la necesidad de reconstruirse, de armar el propio camino. Ha sido una conversación de mucho aprendizaje. Muchas gracias, María Fa, y que tengas una excelente estadía en España. gracias. A ti, Ana Paula. Chao.